Amigas y amigos de todo el país, amigas y amigos dominicanas y dominicanos de todos los puntos del mundo, de todas las regiones del mundo. Estamos aquí y esto es Encima de la Noticia, que en esta temporada nos hemos dedicado a analizar lo que conocemos como la semanal, es decir, el encuentro que el gobierno, que el presidente hace en Palacio con los medios de comunicación cada lunes, que ayer, martes 30, era más bien un lunes cimarrón, porque recuerden que era feriado. El lunes fue feriado y por lo tanto el martes 30 vino a ser el lunes y ayer se hizo entonces la semanal, que en este caso estuvo dedicada principalmente al tema del empleo, un tema que siempre es de discusión en el país y en cualquier país del mundo. Está en discusión siempre el tema del desempleo o el empleo, es decir, las cifras que se manejan en uno y otro lado. En la tarde de ayer, el presidente dio a conocer que del 2020 a esta parte, en lo que es su gestión, se han creado 657,000, más de 657,000 empleos, ¿verdad? Empleos de todo tipo, por supuesto, de distintas calidades. Y entonces, pues, como siempre, hemos dicho, ¿verdad?, que este tipo de información siempre es sujeto a análisis, es decir, una cosa la plantea el gobierno y la oposición puede decir, o sectores que analizan pueden decir, mira, no es así, es así, es asá, es decir, siempre es un tema de discusión. Pero que crezca el empleo siempre va a ser importante, no importa ni siquiera en la proporción. Claro, mientras más alta la proporción de crecimiento del empleo, mucho mejor será para todos los dominicanos y para el país. El otro dato interesante o importante a tomar en cuenta que dio el gobierno, que dio el presidente, es el hecho de que en el país hay 2 millones de mujeres ocupadas. Ocupadas quiere decir que tienen alguna ocupación, por supuesto remunerada, porque estamos hablando de empleo. Obviamente que ahí entran las mujeres que están empleadas, que tienen un empleo remunerado, y las mujeres que tienen algún tipo de emprendimiento, de negocio, que están en lo que se llama el sector informal de la economía. Pero es también importante que haya cada vez más mujeres en edad productiva, ¿verdad?, incorporadas al sector productivo, ya sea el formal o el informal, porque muchas veces esto que llamamos el sector informal es tan importante en términos de la dinámica económica del país como el sector formal en determinados segmentos de la población. Entonces, estas cifras, insisto, siempre son motivos de debates, es decir, sectores de la oposición o sectores que analizan estas informaciones van a estar de acuerdo o en desacuerdo. El otro elemento, por supuesto, que esto está ocurriendo en medio de un tramo final de un proceso electoral. Y es evidente que cualquier información que dé la oposición o que dé el gobierno va a ser sometida a ese crisol de la lucha política. Es decir, alguien dirá, bueno, están diciendo esto como una forma de atraer personas, otros dirán, mira, sí, es correcto. Miren, hay un aspecto, por ejemplo, importante que se tocó en la semanal de ayer, que justamente es relacionado con el tema del empleo, relacionado con el tema de la pobreza, ¿verdad?, que también fue un dato que dio el presidente en el sentido de que se ha reducido la pobreza en aproximadamente un 4 y algo %, lo que es un dato importante siempre, porque él decía que esto se ha debido a los aumentos salariales, a los incrementos salariales, ¿verdad?, de varios sectores de la población. Entonces, bueno, en torno a esto, sin embargo, hubo un tema que se tocó ahí colateral,
que es justamente el tema de los maestros. Alguien preguntó que cómo impactaba este tema de los maestros, que ustedes saben que están en una protesta, ¿verdad? Hay un paro y de hecho ayer había actividad de los maestros. Entonces siempre será importante que haya incremento del empleo, porque si hay incremento del desempleo, pues baja la tasa de desempleo. Es lógico, ¿verdad? Entonces, en términos de lo que tiene que ver con el empleo, la ocupación femenina, como se dijo, que unas 2 millones de mujeres están ocupadas en el país, pues también es importante porque significa, y es obvio porque se puede ver, obviamente las cifras lo que hacen es cuantificar, saber con exactitud las cantidades y muchas veces las calidades, ¿no? Entonces, importante, se puede ver que la mujer está cada vez más inmersa en el sector, digamos, de la economía, se está insertada cada vez más en la dinámica económica del país, en unos sectores más que otros. Y está claro que todavía no se alcanza ese nivel de paridad, de igualdad entre hombre y mujer, también en ese aspecto del trabajo, ya sea en cantidad, en calidad e incluso en remuneración. Pero se camina hacia una deseada igualdad, tanto de parte de la mujer como del hombre. Pero volvemos al punto del empleo y de la pobreza. ¿Por qué? Porque se tocó también el tema en el sentido de que el presidente decía, bueno, que se ha reducido la pobreza en alrededor de un 4 y algo por ciento, y que eso es debido a los incrementos salariales y, por supuesto, a los incrementos de empleos, del número de empleos. Porque si hay una persona que está desempleada, no recibe nada, obviamente está en un nivel, su poder adquisitivo mucho más bajo, o quizá no tiene ninguno, depende de algún tipo de ayuda, pero si consigue un empleo, su nivel de vida, su calidad de vida, de alguna manera tiene que mejorar. Por eso es tan importante la creación de empleos en un país. Por eso los gobiernos y la oposición y todos los sectores activos de la sociedad tocan siempre el tema del empleo. Y por ahí se mide, de alguna manera, el desarrollo de la dinámica económica y, por supuesto, el desarrollo de la calidad de vida de la gente. A propósito de pobreza, salió allí, porque hay preguntas que hacen los comunicadores que llegan, el tema de los niveles de pobreza, sobre todo de los pueblos de la llamada olla de Enriquillo, de la zona sur, ¿verdad?, de la región sur. Y entonces el presidente ponía de manifiesto, bueno, lo que todos sabemos, que es una pobreza ancestral, un abandono de muchos años, que la región sur no ha sido atendida en la forma en que merece ser atendida cualquier región del país. Es decir, ha sido menos favorecida con las políticas de Estado. Y el presidente decía, bueno, esto es de muchos años, nosotros estamos haciendo, y mencionó lo de la terminación de la presa de Montegrande, que por cierto es un proyecto de muchos años, se ha avanzado, pero todavía no está terminado. Hay muchas cosas por hacer ahí, están las obras alternas, las obras asociadas a todo el ecosistema de la presa. Y por cierto, hay que resolver todavía el tema de los desplazados, es un tema pendiente que tiene el presidente y su gobierno en esa zona. Pero la creación de la presa de Montegrande tiene que tener un impacto económico en los pueblos del sur, y él reivindicaba este tema, esta obra, o la parte que le ha correspondido hacer, como un aporte de su gobierno a mitigar la pobreza de esa zona. Mencionaba también lo de las extensiones de la UAS, la construcción de varios, o remodelación de varios hospitales, y lo que quizás es más importante en términos de impacto económico para el sur, que sería el polo turístico en desarrollo de Pedernales, que impactaría no solamente a la provincia de Pedernales, sino por supuesto a toda la región. Del mismo modo que, por ejemplo, los polos turísticos del este, Punta Cana, Bávaro, esa zona, impactan no solamente a esa región, sino que mucha gente de otras regiones del país van en busca
de empleo y cambian su modo de vida insertándose en la dinámica económica que genera un polo turístico con todo lo que ello conlleva. En el caso del sur de Pedernales, pues no será la excepción, porque allí no solamente es el tema del polo turístico asociado a lo que tiene que ver con las playas, con Bahía de las Águilas, sino que la región sur está llena, digamos, de belleza, está llena de lugares ecológicamente atractivos, ¿verdad? Lo que sería el desarrollo posible de otra área del turismo, que sería el ecoturismo, el turismo histórico y todo eso asociado, digamos que abre una gran ventana de esperanza para la región, y eso el gobierno lo ha notado como un punto a su favor, el sentido del inicio, o sea, lo que tiene que ver con el inicio de la construcción de este polo turístico en el sur. Ciertamente, en la medida en que eso se desarrolle, la región sur va a recibir un impacto económico sustancial, positivo para mucha gente. Ojalá que, por supuesto, allí se establezcan relaciones de trabajo, relaciones de negocios que de verdad beneficien a los pueblos del sur, que de verdad mejore la vida de los pedernalenses, de la gente de Independencia, Jimaní, de Bauruco, nosotros, Bauruco, Barahona, y toda esa región. Eso es lo que se aspira que se haga. Con relación al empleo también, fíjense que, como sabemos, en la semanal el presidente no solamente expone una serie de logros, por ejemplo, lo que él considera un logro de su gobierno, que es el aumento de la cobertura del seguro familiar de salud, que estaría por alrededor de unos 10 millones, o sea, de unos 8 millones, tendría que precisar la cifra. Bueno, pues ese aspecto también lo reivindica. Ahora, en el día de ayer justamente había una movilización de los profesores que están en un proceso de solicitud de aumento salarial y otras demandas. El presidente se refirió a eso diciendo que está de acuerdo con la demanda de los maestros, pero que no es posible atender la demanda del 20% que reclaman los maestros. Este es un tema también asociado al empleo, aunque hay que decir que en el sector educativo, con la implementación del 4%, es quizás uno de los sectores donde el ingreso, la remuneración, el salario ha crecido más. No, pero el presidente y nosotros y cualquiera está conteste en que todavía no es suficiente para los maestros y maestras con la labor que realizan. Hay sectores de la vida de un país que son tan claves, tan transversales, tan fundamentales, que casi nunca será suficiente. El país mismo no tiene con qué pagarle todo lo que hacen, porque es gente que tiene que ver con la formación de los recursos humanos que necesita el país para su desarrollo. Sin educación no hay desarrollo, eso lo sabemos todos. Y la educación es, digamos, como la herramienta fundamental para la salida de la pobreza. En la medida en que más dominicanos y dominicanas ingresan al sistema educativo y se reciben de alguna carrera técnica o profesional, eso desciende los niveles de pobreza, porque ocurre que eso impacta en la movilidad social, que quiere decir que las personas que se forman, que adquieren conocimiento, que adquieren una habilidad práctica, una habilidad profesional, pues van a ascender a un nuevo estadio de vida, mejores salarios, mejores prestaciones laborales, mejores ingresos, incluso si se deciden por irse por el camino independiente, por emprender. Al tener las competencias profesionales y técnicas, pues tienen mayores posibilidades de trascender. Así que la educación es fundamental. Y en eso el presidente está de acuerdo con el tema del aumento salarial, pero dijo una cosa que no creo que sea, digamos, no sé cómo fue recibido, pero dijo, bueno, pero no podemos. Sabemos que el gobierno, a través del Ministerio de Educación, ha estado ofreciendo
hasta un 8%. Ojalá que se llegue a un acuerdo. Claro, hay un aspecto en esto y fue tocado también ahí. Como esto ocurre en medio del tramo final de una carrera electoral, unas elecciones que están a la vuelta de la esquina, es imposible desligar una actividad como esta, una protesta como esta, del tema electoral. Para algunos es, digamos, qué sé yo, es un tema motivado por la oposición. Fíjense, independientemente de que sea justo, porque hay cosas, a veces no es el hecho, sino el momento. Entonces ahí también está ese tema pendiente que ojalá lleguemos a un acuerdo, porque ciertamente sufren, ¿ustedes saben quién? Los que menos deben sufrir, los que ya sufren demasiado, que son los hijos de Machepa, que van a las escuelas públicas y que se quedan sin el pan de la enseñanza, ¿verdad? Entonces, durante esa protesta, quiero decir, es decir, cada vez que hay una protesta se afecta la clase y eso afecta la calidad de la formación de esos muchachos y muchachas. Yo personalmente me gustaría que algún momento nos volvamos más creativos en términos de canalizar las exigencias de tal manera que esas exigencias o los métodos que se utilizan no afecten justamente a los que menos tienen que afectar, a los que ya son víctimas, ¿verdad? Ojalá eso. Bueno, y entonces, este es el conjunto de los grandes temas de ayer. Hay otros aspectos que siempre la gente pregunta asociado a, porque insistimos, al estar en un tramo electoral final, los periodistas es inevitable, aunque está dicho que allí, en la semanal, no se deben tocar temas políticos electorales, pero es inevitable, la gente lo pregunta, es decir, los periodistas, los comunicadores lo preguntan. Por ejemplo, alguien preguntó al presidente en torno a lo que tiene que ver con las encuestas que publican unos y otros. Porque ustedes saben que en este tramo final, como en todos los tramos finales electorales, hay pues una guerra de encuestas. Y actualmente estamos en medio de una guerra de encuestas, ¿verdad? Y alguien le preguntó eso al presidente, pero el presidente firmemente dijo, porque la pregunta era, el PRM publicó esto, la oposición publicó esto, y el presidente sabiamente, hábilmente dijo, felicito al PRM y felicito a la oposición. No tenía que hacer ningún otro comentario porque ahí ese escenario no es para ese tipo de preguntas, independientemente que incluso lo que él trata y plantea ahí siempre será tomado en el contexto del panorama electoral, del panorama de la campaña. Igual lo que haga la oposición será visto desde ese prisma. Esa es nuestra realidad. Mientras tanto, faltan muy pocos días ya para dirimir, para que se dilucide, para que finalmente los dominicanos y dominicanas podamos acudir masivamente a las urnas y ejercer el derecho al voto, como dice la campaña de la Junta, elige votar, que por cierto voy a dar un dato personal aquí. Esa campaña con ese concepto fue presentado por esta persona y por mi agencia en el año 2016. ¡Qué coincidencia que elige votar! Mi campaña de 2016 es la campaña de este año de la Junta. Estoy orgulloso, independientemente de si fue coincidencia o no. Estoy orgulloso porque eso es lo que nosotros queremos y eso fue lo que propusimos aquella vez. Elige bien, elige votar. Y queremos que todos los dominicanos y dominicanas vayan en edad de votar, por supuesto, aquí y en el extranjero, acudan masivamente a las urnas a votar. Todos lo queremos. Se va a fortalecer la democracia, elijamos a quien elijamos, se va a fortalecer la democracia si hay una participación cualitativa y cuantitativamente alta en el 19 de mayo próximo, ¿verdad? Ya estamos a primero, faltan apenas 18 días, menos, porque para la campaña 17 días, para las elecciones pues exactamente 18 días. De manera que vamos a dejarlo aquí, vamos a esperar, no sabemos cuántas semanales nos tocan todavía antes de las elecciones, pero estaremos aquí porque hemos decidido que en este tramo de estos días vamos a analizar aquí encima de la noticia
los aspectos asociados a la semanal. Después abordaremos otros temas más amplios, diversos, aquí encima de la noticia. Hasta la próxima.